Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase virtual. Vamos a continuar con con los temas que hemos venido viendo en clase, que es la norma oficial mexicana, la norma 11 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde nos va a hablar sobre las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. ¿Listo? Ya de hablar, igual ya habíamos hablado sobre el objetivo, ¿sí? Las obligaciones del patrón, ya habíamos hablado sobre las obligaciones, ¿ok? Y quedamos en ver las obligaciones del trabajador. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador que tiene frente a la norma? Primero, colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. ¿Qué quiere decir colaborar? Primero, pues colaborar quiere decir que los trabajadores deben de apoyarnos en aquellos procedimientos de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que el patrón esté evaluando las mediciones de ruido, el trabajador debe de darnos permiso de ingresar a su centro de trabajo, a su puesto de trabajo, para hacer la respectiva evaluación. Porque las evaluaciones se deben de hacer dentro de la jornada laboral y el trabajador debe hacer sus actividades normalmente, hacer de cuenta de que no está el evaluador, y también el trabajador debe suministrar toda la información que es requerida por la persona que esté evaluando. Entonces tiene que apoyar con los procedimientos de evaluación y también debe de observar, porque al momento de nosotros estar evaluando los niveles de ruido, el trabajador debe de acatar las medidas que se van a establecer en el programa de la conservación de la audición. ¿Qué quiere decir? El patrón debe suministrarle todas las actividades o los controles que establezcamos dentro del programa para que el trabajador las tenga en cuenta con el fin de que ellos conserven su audición, porque ustedes saben que es uno de los riesgos que están más latentes los trabajadores, más que todo cuando en la área de producción o que están trabajando con máquinas o herramientas que generan ruido. Entonces es muy importante que ellos tengan y conozcan, que observen cuáles son esas medidas de control que están establecidos dentro del programa, ¿sí? 2. Someterse a los exámenes médicos necesarios. ¿Qué quiere decir? Anualmente los trabajadores deben de eh, ir o practicarse los exámenes suministrados por el patrón para saber cómo estamos de la conservación de audición, porque pues puede que con el tiempo la hemos perdido. Entonces la idea es mantenerlo por medio de esa vigilancia, porque prácticamente los exámenes médicos son una vigilancia para saber cómo está nuestra población trabajadora en ámbito de salud. Listo, porque la idea es mantener la salud de los trabajadores, mantener un buen bienestar. Entonces, esos exámenes tienen que estar también incluidos, los exámenes periódicos ocupacionales de audición deben de estar incluidos dentro del programa de conservación de la audición. ¿Por qué dentro del programa? Porque como hemos dicho, como había dicho anteriormente, el programa es como una medida de control que nos ayuda mucho a mantener y a conservar la audición. Entonces hay que incluir en qué momento del año se van a practicar o se van a someter los trabajadores a exámenes médicos, ¿sí? Entonces por eso es muy importante incluirlo en el programa para llevar un orden de las actividades que vamos a realizar enfocado a la conservación de la audición. Tercero, utilizar el equipo de protección personal auditiva. Recuerden que cuando una persona, un trabajador, va a utilizar el equipo de protección personal auditiva, es decir, los protectores auditivos, es cuando al momento de yo evaluar, identifiqué que el ruido, por medio de un medidor, identifiqué que es igual o superior a 85 decibeles A, que más adelante voy a explicar qué significa decibeles A,
¿sí? Entonces cuando vemos que es el 85 o igual a 85 o superior a 85, hay que suministrarle a los trabajadores elementos de protección personal, ¿ok? Em, de igual forma, no solamente eso es proporcionarlo, sino que o sea, es proporcionar es la obligación del patrón, pero la obligación del trabajador es utilizarlo correctamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma de que el trabajador lo va a utilizar correctamente? Es una obligación que ellos tienen frente a la norma. Pues, ¿cómo? Pues haciéndole un adecuado mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y las limitaciones, porque acuérdese que todo equipo de protección personal tiene un cuidado diferente. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles van a ser los cuidados y la limpieza, el mantenimiento de los elementos de protección personal? Pues el patrón debe de solicitar al proveedor una ficha técnica donde nos explique cómo es el cuidado y mantenimiento y la limpieza de los elementos de protección personal. En cuanto a reemplazo, hay fichas técnicas que nos va a decir una fecha como aproximada de vida útil del elemento de protección personal, pero por lo tanto no hay que como tener en cuenta ese dato. ¿Por qué? Porque no hay una vida útil como tal, sino de acuerdo al uso. Asimismo, se desgastan los elementos de protección personal. Por ejemplo, si yo tengo unos protectores auditivos y solamente lo utilizo 2 veces por semana, ¿sí? Porque al área donde voy a trabajar es solamente supervisar y ya, no voy a hacer nada más y lo hago 2 veces por semana y en esa área genera mucho ruido, pues me va a durar más que una persona que está trabajando todos los días 8 horas diarias, ¿sí? Se va a desgastar más la protección auditiva, ¿sí? Entonces prácticamente el tema del reemplazo es de acuerdo a la vida, al uso, ¿listo? ¿Qué quiere decir las limitaciones? Acuérdese que si nosotros no cuidamos muy bien los elementos de protección personal, pierden protección, ¿sí? Entonces ya no nos va a proteger porque ya no estamos usando correctamente los elementos de protección personal. Por eso la idea es que los trabajadores lo utilicen de forma adecuada, ¿sí? Y el patrón debe suministrar ese tipo de instrucciones para evitar que el elemento de protección personal pierda su protección.